Y precisamente la Federación de Comercio, ahora que hablamos del sector, está organizando una vez más una campaña en favor de sus propias tiendas y en definitiva para estimular y para animar también las ventas. Mercar no teu comercio ten premio é unha iniciativa de promoción do comercio de proximidade galego, organizada pola Federación de Comercio de Ourense, a Federación Galega de Comercio e a Consellería de Economía, Industria e Innovación, coa colaboración das asociacións de comercio e concellos das 9 localidades participantes. O Barco de Valdeorras, a Pobra de Tribes, Sinzo de Limia, Ribadavia, Berín, o Carballiño, Allariz, Castro Caldelas y Maceda. La campaña tiene una duración de una semana en cada población y se irán sucediendo escalonadamente. El público tendrá que conservar los tickets de sus compras en el pequeño comercio de su localidad, que se hayan realizado durante los 7 días de duración de la campaña en su población. El último día de campaña instalaremos una carpa en la villa en cuestión. Durante 2 horas el público acudirá a la carpa para canjear sus tickets por participaciones en el sorteo. Por cada 10 euros de compras será entregada una participación. A campaña está dotada con 1.000 euros en premios, 1.000 en cada poboación. Os distintos premios vanse a entregar en forma de tarxetas prepago de Abanca. Que los comercios locales son mucho más que lugares para hacer compras. Son una parte fundamental en la vida de los barrios, el corazón que da vida a nuestras calles. Pero, además, debemos reconocer también que la sostenibilidad es un pilar esencial en la ecuación. En Abanca creemos firmemente que el comercio local y la sostenibilidad están entrelazados. Comprar en comercios locales no solo es una declaración de apoyo a nuestra comunidad, sino también un acto de sostenibilidad. Nos quedamos ahora en nuestra especie de ventanilla empresarial con las actividades, el estado de ánimo y también las ideas y opiniones que tienen en torno a la actualidad empresarial nuestros jóvenes empresarios. Es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense detecta un aumento de interés por emprender y por asociarse. Es un diagnóstico en el que muy pronto profundizaremos con Nuria Iglesias, presidenta del colectivo, que adelanta, en primer lugar, proyectos en los que están trabajando. Este verano seguimos trabajando en el polígono virtual con distintas actividades, formaciones y también algún evento que hemos tenido recientemente con alguna visita y demás, incluso en Madrid, que tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso y en el Senado. Avanzamos también desde AGE, ya estamos trabajando en los premios de Joven Empresario y Empresaria, que los tendremos antes de finales de año. Tenemos también, Aprendiendo a Emprender, que ahí sí arranca un nuevo curso, estamos trabajando ya en ello. Y incluso esperamos este año poder extenderlo no solamente a centros de la ciudad, sino también a centros de toda la provincia, que al final tenemos sobre todo FPs que están haciendo cosas muy interesantes y que queremos hablarle también de lo que es emprender y de las vías que esto tiene. Y luego tenemos en marcha algunas actividades, por ejemplo con el Colegio de Economistas, que estamos organizando también una actividad un poco para vincular y crear nuevas sinergias entre distintos colectivos y poder dar también más riqueza a la provincia de alguna forma. Iglesias no deja de reconocer que el momento actual es complejo, dominado por la incertidumbre, pero al que los empresarios están acostumbrados. La incertidumbre la tenemos siempre. Yo creo que nos hemos acostumbrado a trabajar en arenas movedizas, ¿no? Ya esto de la época de bonanza ya lo tenemos, yo creo que olvidado, ¿no? Nunca sabremos lo que es, ojalá me equivoque, pero es una época complicada, al final tenemos inestabilidad política, seguimos viviendo una situación de guerra, además las materias primas, si estamos pagando ya la botella de aceite al precio al que lo estamos pagando, eso se traslada desde los hogares hasta las empresas. Y también la situación laboral, ¿no? Que también preocupa mucho, esa falta de perfiles profesionales para cubrir las vacantes que hay, que al final se dice, no, es que no hay trabajo, no, es que hoy hay más trabajo que nunca, pero hay mucha falta de profesionales y es algo que preocupa y creo que es de las principales preocupaciones que tenemos los empresarios.
Las empresas siguen quejándose, efectivamente, de que carecen de trabajadores para determinadas tareas. La presidenta de AGE Ourense cree que el empresario aún arrastra estigmas del pasado. Bueno, el sentir general es que se ha dado una imagen del empresario muy desvinculada de lo que es la realidad y al final, y más si lo llevamos a nuestro territorio, ¿no? Donde mayoritariamente somos autónomos y pequeñas empresas. Entonces parece que se ha generado como esa barrera de el trabajador piensa que el empresario es el ogro que no le va a pagar o que no va a satisfacer sus necesidades, por decirlo de alguna forma, y entonces sentimos que se ha instaurado un poco la cultura se ha perdido la cultura del esfuerzo más bien, y eso preocupa mucho. Al final, de verdad, se están creando empleo de calidad, siempre obviamente hay situaciones mejores y peores y siempre hay cosas que mejorar, pero esta sensación de los perfiles de FP, por ejemplo, que son tan demandados y que hoy al final, pues un soldador, pero un camarero, cualquier perfil tiene acceso a unas condiciones dignas y a un buen salario. Ourense emprende lentamente, pero parece que se encamina. En la asociación animan y apoyan a los que tienen inquietudes, sobre todo para que los proyectos germinen y se mantengan mucho más allá de 3 años, media de supervivencia de muchos nuevos negocios. Sí, una de las características que define a AGE yo creo que es esa, que al final la gente recurre a nosotros, recurre incluso antes de crear su empresa para asesorarse, para conocer a otros empresarios, a otras empresas pues, del sector o que puedan aportarle lo que necesita. Entonces sí que afortunadamente tenemos mucho ese sentir de la sociedad, de que al final pues, valoran AGE, lo relacionan con el emprendimiento y a veces recurren a nosotros incluso antes de a las instituciones para saber cómo crear una empresa o cómo poder emprender un proyecto nuevo. En AGE las empresas se crean proyectos innovadores, son gente que apuesta por crear un proyecto. Sí que es cierto que tenemos 2 perfiles marcados, el perfil de la persona que retorna a Ourense, que trae una experiencia, un bagaje después de haber trabajado como asalariado y que emprende un proyecto ya con el conocimiento que trae, lo cual genera cierta estabilidad. Y luego también tenemos el que ya emprendió una vez y sigue emprendiendo constantemente. Es verdad que además nosotros siempre apostamos, lo decimos aunque suene un poco mal, por la cultura de las no subvenciones, no porque estén mal, al contrario, que siempre es una ayuda para la empresa, pero cuando alguien recurre a nosotros, mira, es que quiero montar una empresa, ¿qué subvención hay para...? Nosotros decimos, no, pero ¿cuál es tu proyecto? Háblame de tu proyecto y luego ya veremos qué ayudas puedes tener, pero si me vienes al revés, el consejo es que no vengas porque vas a fracasar. Y entonces, bueno, pues por eso yo creo que la filosofía de AGE va un poco en contra de lo que es pues esa tendencia de que a los 3 años desaparece la empresa. La inflación es una de las amenazas, lo llevamos repitiendo no solamente en este programa, sino en los anteriores, es una amenaza para las economías de las familias y de las empresas. Los últimos datos dejan un IPC un poquito atenuado, pero dejan todavía de forma muy lacerante los gastos de alimentación muy por encima de las posibilidades medias quizá en algunos productos de las economías domésticas. El precio de los carburantes lleva meses al alza, batiendo cada día su propio récord y ahogando poco a poco los bolsillos de los ourensanos. Esa realidad se está viendo reflejada ahora en las estadísticas, concretamente en el índice de precios al consumo, el IPC, que elabora cada mes el Instituto Nacional de Estadística, un indicador que, como consecuencia de esta salvaje subida de precios, ha repuntado hasta el 2,9% en la tasa interanual, 4 décimas más que el dato de julio. Esta tasa significa que los precios crecen a un ritmo mayor de lo que lo hacen en el resto de provincias gallegas y en el conjunto del Estado. La media gallega y española se sitúa en el 2,7 y el 2,6 respectivamente.
Desgranando la estadística por diferentes sectores es cuando se comprueba que los transportes son los principales responsables del repunte del IPC por segundo mes consecutivo. Si el mes pasado los gastos asociados a los transportes eran un 4,6% más baratos que el mismo mes del año pasado, en este son casi un 2% más caros. Los precios han subido casi un 3% respecto al mes pasado. El otro indicador que sube respecto al mes de julio es el de los gastos sanitarios, que son ahora un 3,6% más caros que en agosto de 2022. Los otros 10 grupos que conforman esta estadística se han moderado respecto al dato del IPC de julio, aunque en la provincia solo han bajado los gastos relacionados con la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y los que tienen que ver con la enseñanza. El IPC subió en agosto en Galicia hasta el 2,7%, 6 décimas más que el dato de julio, 2,1%, que a su vez era superior al de junio, un 1,5%. Así, el IPC de la comunidad se quedó una décima por encima de la media nacional, ya que en toda España este dato es del 2,6%, 3 décimas más que el mes anterior. Precisamente a nivel nacional, la inflación aumentó un 0,5% en agosto, en relación con el mes anterior. El precio de los alimentos moderó 3 décimas su crecimiento hasta el 10,5%. Frente al encarecimiento de los carburantes, Estadística destaca que los precios de la electricidad y los servicios de alojamiento subieron en agosto de este año menos de lo que lo hicieron el mismo mes de 2022. Hablamos de comienzo del cole, hablamos en definitiva de temporada de septiembre. Está con nosotros una semana más nuestra compañera Susana Bayo y le hemos pedido que nos hable, digamos que de sostenibilidad en clave medioambiental, economía del medio ambiente, la sostenibilidad del comienzo del cole. Vamos a por ello. Sin quererlo, septiembre ya ha llegado y con ella la vuelta al cole. Para hacerla más sostenible, la primera regla que debemos tener es, la regla de oro, es pensar antes de comprar. Para ello debemos hacer primero una revisión de todo ese material del año pasado y ver cuál realmente del que nos han indicado que debemos comprar debemos hacerlo. Debemos hacer un uso responsable de los materiales y, por lo tanto, lo mejor es no comprar, reutilizar lo que tenemos. En cuanto a los libros de texto, mejor de segunda mano. Existen iniciativas de la Administración Pública para el préstamo de libro de texto. En caso de no poder acceder a ellas, existen asociaciones de padres y madres que se preocupan de implementar ese sistema. Y qué mejor que un libro que después de un año no se va a poder ser utilizado, que lo pueda utilizar otro niño. Además, debemos pensar no solo en el residuo de papel, sino en el plástico que acompaña a los libros y que, como sabemos, cuesta mucho deshacerse en la naturaleza. Otra regla es que lo que está empezado o roto aún sirve. Repasemos todo lo que tenemos. Probablemente esa mochila con un lavado y un pequeño arreglo nos puede servir para el año siguiente. Los cuadernos, esos que han quedado sin terminar, pueden ser aprovechados. Podemos sacar esas hojas y de esas hojas hacer un cuaderno nuevo, incluso ser creativos y hacer un cuaderno realmente diferente y especial. Si a pesar de todo y todas las revisiones que hemos hecho, pues tenemos que comprar como es habitual, porque hay cosas que se desgastan, materiales que se desgastan, pensemos en comprar material duradero que nos pueda valer para años venideros y también que sea sostenible. Y ya a la hora de arrancar este curso, intentemos hacerlo del modo más sostenible. Movámonos en ese transporte público, compartamos ese viaje con otros compañeros, vayamos a pie o vayamos en bici al mismo. Y ya en las meriendas procuremos pues utilizar esa botella de agua, que la llenamos de agua en nuestra casa, evitemos el plástico, la mayor parte en todo lo que podamos, evitemos residuos, sobre todo de plástico, a lo largo de todo el curso. Punto y seguido, ahora sí, a nuestro programa por hoy. Ha sido un placer acompañarles y ofrecerles estos contenidos. Preparamos ya los de la semana que viene. Si les apetece, estamos de nuevo aquí a la vuelta de 7 días. Que disfruten, amigos.